Bueno, vamos a comenzar. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno. Buenas tardes, compañeros y doctor. En esta ocasión somos el equipo 7, conformado por Daniel Navarro, Ariadne Oseguera y por su servidora Alondra. En esta ocasión vamos a exponer el tema de epistaxis y cuerpos extraños en vías respiratorias altas y oídos. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando con epistaxis, vamos a tener que va a ser la hemorragia aguda de los orificios nasales, cavidad nasal o nasofaringe. Esto según la guía de práctica clínica. También nos menciona otros dos conceptos que va a ser la epistaxis idiopática recurrente, la cual va a ser aquella hemorragia que se va a repetir en pacientes hasta de 16 años en quienes no se ha identificado una causa. Y la epistaxis graves, que va a ser aquella que no puede ser controlada por métodos convencionales, como vamos a ver a lo largo de la presentación, entre ellos pues la presión local, la cauterización y el taponamiento, y en la que no se identifica un sitio preciso de sangrado. Siguiente, por favor. Según la epidemiología, tenemos que el 60% de las personas han experimentado por lo menos una hemorragia nasal durante su vida, y de estas solamente del 6 al 10% buscan ayuda, puesto que también nos mencionan que el 10% de estas hemorragias van a ser realmente como leves, o sea, no van a ser lo suficientemente graves como para justificar un tratamiento o intervención quirúrgica. Y la frecuencia va a ser mayor en niños de 2 a 10 años y en ancianos de 50 a 80 años. Va a ser también común en invierno y primavera principalmente. Siguiente, por favor. Ok, pasando a la clasificación de las epistaxis, estas se pueden clasificar de acuerdo con el origen anatómico de la hemorragia. Tenemos, pues, que son dos, la anterior y la posterior. En cuanto a la epistaxis anterior, esta va a corresponder del 90 al 95% de todas las epistaxis, y va a ocurrir en el plexo de Kieselbach, o también encontré que se conocía como el área de Little. La mayoría de estos sangrados van a ser de leve a moderados y van a ser autolimitados, o pueden ser fácilmente controlados con medidas locales y conservadoras. Estas epistaxis son más comunes en pacientes jóvenes y niños, y generalmente tienen un buen pronóstico. En cuanto a la epistaxis posterior, estas van a comprender del 5 a 10% de los casos, y generalmente se originan de las ramas de la arteria esfenopalatina y son más comunes en ancianos y requieren a menudo taponamiento nasal anterior y posterior. Siguiente, por favor. También las causas más comunes de epistaxis se pueden dividir en locales y sistémicas o generales. En cuanto a las locales, tenemos las idiopáticas, o también que se pueden dar por traumatismos, en el caso de los pacientes pediátricos que se hurgan o se rascan la nariz, o también por una perforación septal, o incluso se puede presentar en rinitis, sinusitis, tuberculosis, o también por factores ambientales que influyen en el paciente, como la sequedad ambiental, la humedad, la altura e incluso la exposición excesiva al calor puede originar una epistaxis en el paciente. También porque se introduzca un cuerpo extraño en la nariz, o por tumores que son neoplasias o pólipos. Y en la segunda, como clasificación de generales o sistémicas, pueden ser por fármacos, ya sea por el abuso de descongestionantes, por la ingestión de ácido acetilsalicílico, anticoagulantes, o también por, bueno, aquí dice que enfermedades infecciosas, pero se referían a escarlatina y fiebre tifoidea. O también encontré que se podía presentar en el embarazo y en enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico primero debemos determinar, mediante el uso de un rinoscopio, el origen del sangrado y de ahí evaluar la gravedad. Vamos a dividir las epistaxis como benignas, que afectan a las personas pero tienen un buen estado general y fluyen solamente por un orificio nasal. Después vamos a tener a las epistaxis graves, que estas son intensas o de una recurrencia frecuente. Estas van a ser por ambas fosas nasales o también puede ser por la boca. O sí,
expectorar, que se lo traguen y lo regurgiten, o que sangre directamente por la boca. Y esto va a afectar al estado general, van a tener taquicardia, van a estar pálidos, y pues lo típico cuando pasa un sangrado, ¿no? Y bueno, tenemos que preguntar por antecedentes familiares y antecedentes personales patológicos. Esto porque para descartar una... Bueno, es que... ¿Cómo había encontrado? En lo que eran las rinitis, creo que sí eran las rinitis y pues también antecedentes de epistaxis continuas. Y bueno, en cualquier paciente se debe de analizar lo que es la biometría hemática y no encontrar discrasias, o sea, alguna alteración en cuanto a la serie roja, lo que sería el hematocrito, la hemoglobina y principalmente estos dos, los tiempos de coagulación, el TPT y el TP. Y a veces la clínica exige una tomografía axial de cráneo y de senos paranasales, esto para descartar el caso de sospecha de alguna neoplasia o de algún cuerpo extraño. Y bueno. Bueno, y como lo menciona mi compañero Daniel, en las epistaxis posteriores o también como graves, es frecuente que el paciente pues expulse sangre por la boca, lo cual debemos de plantearnos el diagnóstico diferencial con hemoptisis o con hematemesis, ya sea por una hemorragia de tubo digestivo alto, como puede ser en el caso de varices, de varices esofágica, o también leí que se podía hacer el diagnóstico diferencial con una fractura, con una ruptura de la lámina cribosa, porque esta pues tenía que el paciente, se me fue, que saliera líquido cefalorraquídeo por la nariz, pero esta como patología, por decirlo así, es muy infrecuente, entonces no se consideraba como tanto en el diagnóstico diferencial de epistaxis. Siguiente, por favor. Y bueno, como les mencionaba, va a haber principalmente tres tipos de tratamiento. El primero del que vamos a hablar va a ser la presión nasal directa. Esta va a ser la presión firme que se va a aplicar en las fosas nasales bilaterales debajo de los huesos nasales. Esta presión debe ser continua durante 10 a 15 minutos y puede ser usando los mismos dedos o una pinza nasal. Esta imagen que les pusimos, pues es como podríamos elaborar una pinza nasal, que únicamente son como dos abatelenguas o dos palitos de madera con cinta. Y para llevar a cabo este procedimiento, pues es necesario utilizar un vasoconstrictor local, puede ser oximetazolina, la fenilefrina al 0.25%, la oximetazolina va a ser al 0.05%, por lo que encontré, y la nafazolina. Están contraindicados en pacientes hipertensos, por lo que únicamente pues podríamos usarlos en pacientes no hipertensos. Y puede ser rociando directamente, puede ser rociar 2 veces, o con un algodón. También debemos tomar en cuenta revisar que la vía aérea sea permeable y pedirle al paciente que se siente erguido y se incline ligeramente hacia adelante. Esto para evitar que la sangre pues se dirija hacia la faringe y cree más complicaciones. Siguiente, por favor. Y el siguiente del que vamos a hablar va a ser la cauterización. Esta puede ser por medios químicos o bien eléctricos. La que más se utiliza pues va a ser por medios químicos, por medio del nitrato de plata, que este va a crear un cauterio químico cuando entra en contacto con la membrana de la mucosa húmeda. Y va a aplicarse o debe aplicarse siguiendo un patrón circunferencial alrededor del sitio del sangrado antes de llegar como tal al sitio del que se está originando. Y bueno, es muy importante que sepamos que no se recomienda cauterizar a ciegas, pues puede ser peligroso y puede que estemos creando un cauterio en donde no se está originando el sangrado y pues creemos mayores complicaciones. Antes de iniciar este procedimiento, pues también se recomienda el uso de un vasoconstrictor, que puede ser cualquiera de los que les mencioné, en la presión directa. Y debe evitarse el cauterio bilateral en la zona del tabique nasal, ya que puede presentarse riesgo de perforación del tabique y pues tendríamos mayores complicaciones. Siguiente, por favor.
Bueno, vamos a pasar a lo que son los taponamientos. Traje unos videos para tener una mejor idea. Y bueno, vamos a empezar con el taponamiento anterior que ya todos conocemos, que este puede ser tratado con Merocel, que son estas tipo gasas con un hilo atado en un extremo o gasas normales. También se puede usar sondas Foley, refería a la GPC, aunque eso era más para el taponamiento posterior. Este tipo de taponamientos lo podemos dejar durante 48 horas y no se necesitan antibióticos. Y se puede usar un hemostático local, como sería la gelatina bovina con trombina humana. Así que pues voy a poner el primer video. Y, y bueno, pues entrar con el rinoscopio y hay que seguir pues, la trayectoria bueno, sí, la anatomía de la fosa nasal. Ah, sí, y también hay que aumentar se me olvidé mencionarlo, hay que aumentar el tapón. Esto también se puede hacer con suero fisiológico o inclusive antes de insertar el tapón se podía aumentar con vaselina. Y bueno, en este caso está fijado, pero eh, en caso de no tenerlo, pues se puede hacer un tipo de bigotera con, con cinta adhesiva, bueno, o un micropor y una gasa y ponérselo a modo de bigote. Y bueno, abajo. Este es otro tipo de taponamiento. Vamos a necesitar una venda de gasa de 5 centímetros de ancho. Igual lo vamos a mantener durante 48 horas y tampoco es necesario el uso de antibiótico. Con este vamos a abarcar la mayoría, en su totalidad, la cavidad nasal. Y ahí, como se ve, necesitamos el uso de unas pinzas de bayoneta y debemos de evitar que el cabo que quede dentro de la cavidad nasal pase a lo que es la que pase a nasofaringe, orofaringe, porque esto puede incomodar mucho al paciente y generar un reflejo nauseoso. De hecho, el video que sigue, que es de tamponamiento posterior, el chavo al que se lo están haciendo, sí presenta mucha molestia. Y pues se puede mantener así el cabo, así pues, como el que está metiendo primero una parte no tan distal y meter ya el, el- el cabo final de la venda, o se puede atar un hilo de sutura y mantenerlo al lado. Este es otro, se le está haciendo una mujer de la tercera edad. E igual hay que mantener lubricada la zona después de haberlo insertado. Y tampoco, y bueno, sigue eso. Y pues obviamente en cualquiera de los casos hay que avisarle al paciente que pues le va a generar incomodidad.
Y bueno, es más de lo mismo. Y pasando al taponamiento posterior, que es el más, el de un manejo más difícil. No encontré un video que se refería a que podía hacerse con sonda Foley, exclusivamente con la sonda Foley y obstruyendo bueno, sí, comprimiendo el lugar de sangrado únicamente con el balón eh, lleno de suero fisiológico. Encontré puros videos donde usaban la sonda Foley para jalar un balón hecho de, sí, un baloncito hecho de gasas y de algodón. Se insertaba por la nariz, se pasaba por la nasofaringe, llegar a la boca. Y bueno, como ahorita vemos, pues lo está insertando. Mm, y es lo que les decía, le va a provocar un reflejo nauseoso. Hay que evitar, bueno, avisarle al paciente, ¿no? Y tratar de hacerlo lo más pronto posible para no generarle tanta incomodidad. Ahí le sacamos la sonda por la boca y, y pues hay que proceder a atar el, el baloncito de gasas. En este tipo de taponamiento lo vamos a mantener mínimo 72 horas y debemos usar antibióticos para prevenir que aparezca la otitis. Ya no se escucha. Bueno. Aquí estamos, doctor. Sí, doctor. Es que ya no se escucha. No, creo que Perdón, se me fue el internet por un momento. No sé en qué se quedó. para prevenir la quedó? otitis. Sí, debemos usar antibióticos para prevenir la otitis media y sinusitis. Y pues, bueno, o sea, bueno, hasta donde yo me quedé es de que pues ya... mm, creo que fue por aquí se quedó el video. Sí, más o menos por ahí. Bueno, pues ya fijado el, el tapón, lo que vamos a usar como tapón a la sonda, pues ya nada más es básicamente tirar hacia nosotros la sonda para mantener ahí fijo el tapón y sacar los hilos por la nariz y pegarlos a la mejilla del paciente, si no mal recuerdo. Y le voy a adelantar tantito, que si no va a quedar muy largo. Y así queda el taponamiento posterior. Y bueno, aclarando, es un estudiante de medicina, así que creo que pudimos haberlo hecho si estuviéramos en presenciales, si alguien se hubiera dejado. Yo me dejo. Y bueno, eso es todo de epistaxis. Vamos a pasar con cuerpos extraños. Bueno, para comenzar vamos a definir lo que es un cuerpo extraño y de acuerdo a la bibliografía que consulte se puede definir como cualquier objeto animado o inanimado, esto se lo van a explicar un poco más adelante, que ingresa en la vía aérea u oído impidiendo su funcionamiento normal. Este objeto puede ser introducido por la propia persona o por alguien más. Siguiente, por favor.
Bueno, no encontré mucha bibliografía en cuanto a la epidemiología de los cuerpos extraños, pero refiriéndose a Estados Unidos, se estimaban de 220 a 290 casos por año, y de estos iba a haber una muerte ocasionada por asfixia. Sí, o sea, iba a haber una muerte por cada 100.000 niños entre 0 y 4 años por asfixia debido a cuerpos extraños. Y 4.4% de los pacientes sufren un paro cardiorrespiratorio después o durante el proceso de extracción del cuerpo extraño, más que nada en vías aéreas. Y bueno, también, más comúnmente, como voy a mencionar más adelante, los cuerpos extraños que son más comunes son los frutos secos, y hacía especial énfasis en lo que son los cacahuates. Ya después seguían las semillas, como, no sé, las avellanas, otro tipo de nueces. Los no alimentarios, los vegetales, bueno, no, esos en Estados Unidos, internacionalmente, las judías, o sea, frijoles, vegetales, huesos de cualquier alimento de procedencia animal, y las palomitas de maíz. Mm, Bueno, dentro de los factores de riesgo que encontramos están los niños de 2 a 5 años, ya que se menciona que a esta edad suelen llevarse los objetos a la boca o introducirlos a alguna cavidad, ya sea nasal o en el oído, lo que puede llevar pues al taponamiento de la vía aérea. Y también tenemos que va a ser comúnmente visto más en sexo masculino, por lo que también se considera un factor de riesgo. La inmadurez de dentición o la carencia de molares, ya que al tener o más bien no tener estos dientes, pues va a llevar a que no se mastique correctamente en el caso de que sean alimentos y pues nos lleve a un taponamiento de la vía aérea también. Y la incoordinación neuromuscular, pues se menciona que a esta edad igualmente, pues los niños están como son más susceptibles a no, les menciono, masticar completamente o a no tener como esta capacidad de coordinación, pues puede que no, pues se traguen correctamente la comida y también lleve a un taponamiento. Siguiente, por favor. bueno, ahora sí, en cuanto a la etiología, pues vamos a clasificar los cuerpos extraños. Primero, pues, en cuanto a si son animados o inanimados, pues es básicamente eso en ocasiones se llegan a tragar insectos, a meterlos dentro de su conducto auditivo. Incluso encontré uno que en caso aquí puse parásitos, debido a que en casos de que el niño esté lleno de ascaris, puede llegar a regurgitarlas, y esta se puede alojar dentro de la cavidad nasal. Y bueno, ya eso es animados e inanimados, ¿no? Todo lo vivo puede ser animado, inanimado, pues obviamente no. Y de aquí en inanimados podemos dividirlo en dos, que es estáticos y dinámicos, que estos pueden fragmentarse, expandirse, cambiar de forma, disolverse, penetrar o irritar la mucosa de donde se encuentre. De esto no encontré tantos, pero bueno, sí encontré uno, pero no lo encontré en un libro, lo encontré buscando videos, se me olvidó ponerlo, pero podía ser incluso las semillas llegan a retoñar dentro de la cavidad donde las pongan. También sé que no cuenta, o bueno, creo que no cuenta, pero las garrapatas que igual se llegan a entrar dentro llegan a entrar adentro, ¿no? Llegan a entrar al conducto auditivo, pues primero son chiquitas y a medida que van succionando la sangre se van inflando. Y no sé si esto también entra no sé si estoy en lo correcto, doctor, pero creo que esto sí, sí contaba. Bueno, están los cacahuates, los frutos secos, los alfileres, esos que tienen las abuelitas con cabeza redonda, las chinchetas de los pizarrones de corcho, esferas o perlitas, uñas y dientes. Esto puede ser de dos en cuanto a los dientes, que sea un diente ectópico que creció hacia los senos maxilares, que se puede convertir en un rinolito, que es una calcificación
de un cuerpo extraño, ya sea endógeno o exógeno, un pólipo o cualquier cosa extraña al cuerpo, o, o que el niño se trague el diente y acabe en vía aérea, en la laringe o en un bronquio. Las piedras, los resortes, caramelos, los insectos y los parásitos. Y pues, como ya lo había mencionado, los cacahuetes y los frutos secos representan el 60%. Y como mencionó Ariadne, esto es debido a que, pues, como no hay una ausencia de molares, no está completa la dentición, no los mastican correctamente y se los tragan. Y pues esto es lo que provoca la obstrucción por un cuerpo extraño. Y es lo que les decía, aquí encontré la imagen. Bueno, es que no alcanzo a distinguir, según yo es la membrana timpánica. Y aquí está la garrapata adherida. Y esto es en milímetros. Vean más o menos. Si acaso es 1,5 cm de esto apenas si llega a los 7 milímetros. Ramitas. Este es un hueso. También los huesos son importantes. Este mide 2 centímetros, según yo. Y pues, siguiente. ¿Puedes regresarle tantito a lo de rinolitos, por favor? ¿Ven? Bueno, les mencionaba Dani que los rinolitos iban a hacer calcificaciones. Esta principalmente pues ya al haber un cuerpo extraño que está obstruyendo y posteriormente se presente una inflamación, pues va a permitir la estasis y acumulación de secreciones, lo que va a llevar a un depósito de minerales y pues la consecuente calcificación. Algunas características o dentro del cuadro clínico que podemos encontrar va a ser la obstrucción nasal unilateral, podemos encontrar rinorrea purulenta, epistaxis, hipostomía y fetidez nasal y también en algunos casos cefalea. Para detectar estos rinolitos podemos utilizar una rinoscopía anterior y nos menciona que va a ser comúnmente encontrado en mujeres, generalmente pues de la tercera edad, e igualmente en pediátricos de las mismas edades que les mencionamos. Ahora sí, Dani, gracias. Ok, pasando al cuadro clínico, bueno, si se encuentra un cuerpo extraño en la cavidad nasal, los síntomas que refieren los pacientes son obstrucción nasal, estornudos, rinorea, unilateral, ya sea que esta sea mucosa o purulenta, y rara vez el paciente va a referir dolor. Pero si el cuerpo extraño se encuentra en la laringe, los síntomas van desde dificultad respiratoria, tiraje intercostal, y en algunas ocasiones el paciente va a llegar a cianosis, pero esto va a ser cuando la insuficiencia respiratoria es mayor. Y en el caso de estos cuerpos extraños pueden ocurrir 3 etapas. La primera etapa cursa con una tos paroxística, dificultad respiratoria, estridor laringio e incluso cianosis. En la segunda etapa hay una mejoría, pero puede haber como 2 vertientes. La primera es que el paciente logre expulsar el cuerpo extraño y la segunda pues que no lo logre expulsar. Si no lo logra expulsar, entonces el cuerpo extraño va a pasar a la subglotis y puede quedar ahí por mucho tiempo. Algunos mencionaban que puede ser desde meses hasta años, y esto iba a dar lugar a la tercera etapa, lo cual puede provocar complicaciones a largo plazo, como neumonías, bronquiectasias, hemoptisis, hemotórax, abscesos, neumotórax e incluso paro cardiorrespiratorio y la muerte del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cuadro clínico de cuerpos extraños en oído, tenemos que si se trata de la introducción de este cuerpo extraño causal y no traumática, puede que pase mucho tiempo sin síntomas y se trate de un hallazgo casual, hasta que con el tiempo pues obstruya por completo el cuerpo, el conducto auditivo externo y pues nos lleve ya a sintomatología. El acúmulo del cerumen, entonces sobre el cuerpo extraño, puede crear un taponamiento óptico y a su vez hipoacusia. Puede presentar otorrea o otorragia o bien otalgia por la inflamación.
y podemos encontrar que se presente tos por por la compresión del nervio vago en su rama auricular. En el caso de que este cuerpo extraño pues se trate de un insecto vivo, puede crear dolor, picor o incluso acúfenos. Siguiente, por favor. Bueno, para realizar un diagnóstico debemos pues, realizar una anamnesis meticulosa y descartar otros diagnósticos de enfermedades respiratorias. Esto más que nada en cuanto a que haya una recurrencia en cuanto a cuerpos extraños. Y para esto pues debemos pedir radiografías anteroposteriores y laterales de cuello y de tórax, como más adelante van a mencionar mis compañeros. Sí, dentro del diagnóstico, pues como dijo Dani, la anamnesis va a ser un punto clave, pues nos menciona la guía de práctica clínica y los diferentes textos que comúnmente, pues al tratarse de pacientes pediátricos y de la tercera edad, pues van a llegar familiares con ellos que van a referir que vieron introducirse a estos pacientes el objeto como tal extraño, o bien el paciente pues va a referir que el insecto, o en caso de que lo sea, se metió a su oído. Entonces, pues ya guiándonos en la anamnesis, podemos realizar un examen físico dirigido, depende del lugar en donde refiera el paciente. Y pues en este examen físico podemos encontrar algunos signos que van a ser sugestivos de cuerpo extraño, en el caso de que se encuentre en la tráquea. Por ejemplo, si hay un signo que se llama la palmada audible. Esta se va a detectar escuchando de cerca al paciente mientras inspira o tose con la boca abierta, y vamos a escuchar el golpe del cuerpo extraño que va a golpear las paredes de la tráquea. El golpe palpable va a ser el frémito táctil de los soplos cardíacos, en el que al colocar un dedo sobre la tráquea, se siente el golpe igualmente del cuerpo extraño sobre la misma. Y la sibilancia asmatoide va a ser aquella que se va a audir directamente, se va a escuchar directamente con el estetoscopio a nivel de la tráquea. Ya teniendo la anamnesis primero y luego el posterior cuadro clínico y teniendo alguno de estos signos, pues podemos identificar si se trata de un cuerpo extraño, o bien podemos realizar una rinoscopia con luz frontal para poder identificar si se encuentra en la nariz, y en caso de que no se pueda visualizar o encontrar alguno de los signos, pues podemos recurrir a una radiografía de tórax para visualizar como tal el objeto, o si no vemos pues por la radiografía y lo que vamos a ver después, que podemos encontrar en la radiografía, pues ya podríamos pedir una TAC. Siguiente, por favor. Dentro de la radiografía, como les mencionó Dani, podemos pedir una posterior-anterior, antero-posterior o lateral. Y bueno, tenemos que la mayoría de estos cuerpos extraños van a presentarse radiolúcidos. Sin embargo, cuando pues se aspiró el objeto, puede ser radiopaco. Podemos, cuando se solicita una radiografía, pues esta se hace durante la inspiración y la expiración, lo que va a evidenciar el bamboleo mediastínico. En la inspiración podemos ver que el mediastino se va a desplazar hacia el lado en donde se va a encontrar el cuerpo extraño, y en la expiración el mediastino se va a desplazar hacia el lado opuesto. En la primera imagen de la izquierda, pues tenemos que se trata de una radiografía que es durante la inspiración, y el mediastino se va a desviar al hemitórax derecho, y en la segunda imagen tenemos que es durante la expiración y este mediastino se va a desviar hacia el hemitórax izquierdo. Siguiente, por favor. Y tenemos que también en la bibliografía describe que vamos a encontrar signos que prácticamente van a ser patognomónicos de aspiración por cuerpos extraños. Entre estos van a ser la telectasia y la hiperinsuflación en el mismo campo pulmonar, que se muestra en la imagen 3, en donde pues vemos, como lo mencioné, la insuflación pulmonar izquierda más la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, que son como en el mismo campo pulmonar, como lo menciona. Y la telectasia aerada, que es el segundo signo,
que podemos ver en la figura 4, en donde pues podemos ver que se trata de un cuerpo extraño ya metálico cuando ya se llevó a cabo el tratamiento de extracción. Y es importante saber que la broncoscopía va a ser importante o va a ser como el gold estándar cuando tenemos sospecha de que no se haya extraído totalmente el objeto o no se encuentre en la radiografía. Va a ser como el gold estándar para confirmar o descartarlo. Siguiente, por favor. En esta radiografía podemos ver que se trata de un paciente de 2 años que ingirió un cuerpo extraño y la madre al tratar como de sacarlo lo empujó más hacia la nasofaringe. Entonces pues ya estaba obstruyendo la vía. Y siguiente, por favor. En esta imagen tenemos que es una paciente de 4 años que pues presentaba los síntomas que nos mencionó Dani y pues recibió como tratamiento, sin embargo no hubo como pues una mejora y ya la broncoscopía que se realizó porque seguían los síntomas se encontró que se trataba de un objeto extraño en el tercio inferior de la tráquea, que se extrajo pues ya después sin complicaciones. Siguiente, por favor. Pasando al tratamiento de los cuerpos extraños, bueno, para realizar la extracción de un cuerpo extraño, tanto nasal como óptico, es necesario que tengamos en cuenta 2 puntos. El primero va a ser la posición del paciente y el segundo va a ser el instrumental necesario. En cuanto a la posición del paciente, en niños mayores o que son colaboradores, la exploración y la extracción se puede realizar en el sillón de examen, como lo vemos en la primera foto, donde está el niño con la playera blanca, pero en niños de mediana edad, que son como no colaboradores también, se les solicita a los padres o al tutor que sienta al niño en sus piernas y con una mano sostenga las manos del niño contra el abdomen y con la otra mano le sostenga la cabeza, como lo podemos ver en la imagen C. Pero si el niño es pequeño o no colabora, y es poco común, debe ser recostado sobre una camilla y debe de ser envuelto en una sábana. Esto debe de estar bien ajustado y va a cubrir desde los hombros hasta la cintura para evitar movimientos violentos por parte del paciente. Siguiente, por favor. Ok. Para la extracción de un cuerpo extraño que se encuentra en cavidad nasal, se debe de contar con una iluminación adecuada que deje ambas manos libres. Puede ser un espejo de Clark o también conocido como espejo frontal, que podemos verlo en las primeras 2 imágenes, o también un microscopio o un fotóforo, que es la tercera imagen, que es como una diadema de color negro que tiene como una lucecita. Y también es necesario un rinoscopio, tener pinzas y ganchos del tamaño adecuado. Y para las fosas nasales lo más útil que necesitaremos son unos ganchitos pequeños con punta roma en forma de asa de alambre, que es la última imagen del lado derecho. Siguiente, por favor. También algo que se me olvidó mencionar es que podemos utilizar una sonda con balón, que puede ser una Foley o una sonda Fogarty. Tenemos también igual aquí 2 resultados que se pueden como obtener, por así decirlo, que es que cuando se visualiza el cuerpo extraño, este puede ser redondo, como una perla, un garbanzo o incluso una pila de botón. Y en esta pues la solución es introducir un gancho por encima y después por detrás del cuerpo extraño y hacerlo rodar hacia el vestíbulo nasal, como lo vemos en la primera imagen donde está el dibujo y como una palomita de maíz, ¿sí? Si no mal recuerdo. Y también en este caso, cuando el cuerpo extraño es redondeado, se puede optar por introducir una sonda con balón, como lo mencioné, una sonda Foley o Fogarty, y esta también se va a introducir por encima y por detrás del cuerpo extraño, y a continuación se va a inflar el balón con de 2 a 5 milímetros de aire o de agua, y se realiza una tracción suave sobre la sonda, y esto nos va a permitir llevar el cuerpo extraño hacia adelante. Pero si el cuerpo extraño también es aplanado como un fragmento de papel o de plástico, se puede tomar con una pinza y extraerlo hacia el exterior. Las pinzas que podemos utilizar pueden ser unas pinzas de Harman para cuerpos extraños pequeños y sólidos,
o unas pinzas de bayoneta para cuerpos extraños grandes y blandos. Siguiente, por favor. Y también otro punto, para la extracción de cuerpo extraño en oído, esta se debe de realizar bajo visión directa y se puede hacer con una cucharilla para cerumen o con unas pinzas de cocodrilo o bien con un lavado óptico. La extracción con pinzas se va a realizar tomando el objeto y extrayéndolo con mucho cuidado, tratando de tocar la piel lo menos posible para evitar una hemorragia y que de esta manera se dificulte la visualización del campo. Pero si el objeto no ocupa todo el conducto auditivo, se puede extraer con una cucharilla para cerumen o con un gancho angulado o también con un lavado óptico en el cual se utiliza una jeringa de 20 a 50 mililitros, muchos mencionaban que con agua tibia, y el chorro de esta jeringa se debe dirigir hacia el techo del conducto para que se pueda retirar posteriormente el cuerpo extraño. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes. Bueno, en la figura 3 vemos una pinza de caimán que sujeta un grano de maíz. También algo importante que había leído es que no se deben de irrigar los cuerpos extraños hidrófilos. En este caso se refiere a las semillas, ya que tienen una tendencia a hincharse y a hacer más difícil la extracción. También había leído que no se debe, que en el caso de que una cucaracha, una mosca o cualquier insecto haya entrado en el conducto auditivo, este primero se debe de matar, así lo decía la literatura, ya sea algunos mencionaban que con alcohol, pero creo que no es correcto. Se debería de hacer con agua, entonces se mata el insecto y después se retira con las pinzas de cocodrilo. Siguiente, por favor. También este es un video que les traje, porque también leí que muchas veces no se cuenta con los ganchos o con las pinzas que les había mencionado anteriormente. Entonces el médico debe de improvisar con un clip y hacerlo que tenga la punta roma, que sea en forma de ganchito, y este se va a introducir ya sea en la nariz o en el conducto auditivo del paciente. Y por ejemplo, como dice en el video, aquí es un cuerpo extraño en oído y tal vez no se ve mucho, pero como les mencionaba, la técnica es el ganchito tiene que ir por encima y luego por detrás del objeto y así se va a retirar. Aquí también vemos un cuerpo extraño en nariz y también, si alcanzan a ver, está el punto anterior que les había mencionado de la posición del paciente. En este caso, pues envolvieron al paciente en una sábana para que no molestara como en el momento de la extracción. Y ya. Siguiente. Bueno, como bien mencionó Alondra, y de hecho me acabo de acordar, mi profesora de PC1 mencionó que para matar en este caso fuera un insecto dentro del conducto auditivo, lo que podíamos hacer era fumarle al, al conducto auditivo. ¿Y a qué me refiero? O sea, con un cigarro, pues, obviamente, hacer una calada del cigarro y expulsar el humo dentro del conducto para asfixiar al insecto en cuestión y ya poder matarlo, porque usar alguna otro medio puedes dañar la membrana timpánica, la piel de ahí, sangrar. Y bueno, no sé si se use, pero pues la doctora lo había mencionado. Y bueno, en caso de que el cuerpo extraño se encuentre en la laringe, lo primero que debemos hacer es llevar a cabo la maniobra de Heimlich, la tan famosa maniobra, colocar las manos por debajo de las costillas y encima del ombligo, una mano viendo con el pulgar hacia nosotros y la otra cubriéndola, y pues hacer la compresión. O en caso de niños en bebés lactantes, hacer la maniobra de Mofferson, que pues como se ve ahí tiene al bebé sobre las rodillas y empezar a dar palmadas sobre su espalda. En caso de que esto no funcione y no se pueda sacar, bueno, hay de dos. O se sostienen con las pinzas de McGill, que son estas,
o empujamos el cuerpo extraño entre las cuerdas vocales con una sonda para llevarlo a cualquiera de los bronquios principales, ya sea el izquierdo o derecho, para, llegando al hospital, sacarlo mediante broncoscopía. Y bueno, aquí, como les mencionaba, este es un cacahuate y esto es una chincheta que se quedó incrustada dentro del bronquio. Y bueno, antes de eso debemos estabilizar al paciente. En caso de que haya neumotórax, resolver el neumotórax. Y la extracción del cuerpo extraño no debe superar las 24 horas y se debe de suspender la vía oral por lo menos de 4 a 6 horas antes. Ya en caso de que sea una emergencia, se vacía el estómago por medio de una sonda y ya se procede a sacarla. Y bueno, esto es un video de un cuerpo extraño. Este se quedó en la vallécula. Y bueno. Ahí está la epiglotis. ¿Dónde está? Y ahí está afuera el cuerpo extraño. Y algo que olvidé mencionar es de que en cuanto a los cuerpos extraños animados, iba a ser más común en niños pequeños, me refería a menores de 3 años. Y los animados, pues iba a ser, los inanimados iba a ser de esa edad para adelante. Y les traje otro, que este es de un hueso de pollo atrapado en un bronquio. Mm, y ahí está, ya salió.
Y bueno, dentro de las complicaciones que tenemos para cuerpos extraños va a ser la irritación local e inflamación. Puede que ésta se exacerbe. La principal va a ser que se broncoaspire este cuerpo extraño hacia la vía respiratoria inferior y cause una obstrucción parcial o completa. Y bueno, también podemos encontrar la necrosis local ya en estadios pues más avanzados o la perforación del tabique nasal. Esta puede ser durante la cauterización que les mencioné. Y una otra que es pues más común es la epistaxis. Y me parece que es todo. Siguiente, Dani, creo que es la bibliografía. Y eso fue todo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo una duda. Sí. Con respecto a lo que dijo del tratamiento del cigarro, ¿sí se puede hacer? Actualmente lo único que te piden es de que debes de tranquilizar al paciente, primero. Segundo, si es en este caso un objeto animado, una cucaracha, una mosca, una larva, lo primero que tienen que hacer es matarlo. Y efectivamente, como mencionaban, decían que lo podías matar con agua o con aceite. ¿Por qué? Porque si lo quieren sacar estando vivo, pueden ocasionar más daño. En cuanto al cigarro, no tengo yo así alguna noción de que sí se hace o no se hace. Nunca lo he visto, ajá. Y yo pienso que al que pongas el cigarro, ¿ustedes creen que lo van a poder asfixiar? No. Sí. ¿Sí o no? No. Yo pienso que no. No. ¿Por qué? Porque ese humo se va a ir para otro lado, ¿no? ¿Y qué van a hacer entonces con este animalito? Va a ser que si estaba tranquilo, ¿Alterarlo? se va a Se alterar. altere Y entre otro entonces, si no lugar. te había perforado la membrana, va a perforar la membrana. Si no había picado o no había lastimado, va a empezar a lacerar. Si dijéramos que el humo del cigarro se va a quedar completamente en el oído, en el conducto auditivo, entonces te voy a decir si se puede matar. Pero no creo que se pueda asfixiar con humo de cigarro, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a atravesar la membrana timpánica y ya sea que lo empiecen a expulsar a través de la boca, ajá, que generalmente es por donde se va a expulsar, y entonces no creo que se pueda asfixiar. A lo mejor se altera un poco y en vez de meterse, que es lo más frecuente, se vaya a salir. A lo mejor, pero así decirte, mira, tengo experiencia en esto, no. Generalmente lo matamos con agua o lo matamos con aceite, ajá. Aceite de oliva o inclusive aceite de del que utilizan el comestible, ajá. 1, 2, 3, cualquiera de estos, se les llega a poner las gotas para que llegue a fallecer, ajá. Y a veces si no tienes los suficientes aparatos, es mejor referirlo a un sistema de urgencias donde haya un otorrinolaringólogo para que pueda fijar bien al niño y pueda sacar al animalito. Ajá. Entonces, cuesta mucho trabajo, no es tan fácil, ¿eh? Entonces, decirte, tengo noción en que con el humo del tabaco, no, ¿eh? No tengo noción, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Doctor, yo había leído que también otra forma de matar a los insectos es utilizando lidocaína viscosa al 2%. ¿Este también se utiliza? También lo pueden utilizar, ajá. ¿Qué vas a hacer ahí? O sea, vas a ahogar, ajá, y no vas a permitir, pero ¿ustedes creen que al aplicarlo se va a dejar el niño? No.
No, entonces por eso a veces piden que mejor lo trasladen, porque ha habido ocasiones de que intentan sacarlos, lastiman, perforan, sangran y luego tienen que acudir a un servicio de urgencias, ¿no? Si lo puedes sacar, adelante, ¿eh? Pero generalmente cuando son animados, ajá, principalmente animalitos, es mejor referirlos antes de que vayamos a ocasionarles algún daño por tratar de sacarlo y no poderlo, ¿no? Sí, doctor, gracias. Bueno. La única, bueno, ¿qué es la epistaxis? Es una Hemorragia hemorragia nasal. con origen en la fosa nasal. Ajá. ¿Qué más? Cavidad nasal o nasofaringe también. Nasofaringe. Ujú. Inclusive por ahí hablan algo de la trompa de Eustaquio también, ¿no? Que puede salir por ahí. Entonces, hay muchas definiciones, ¿no? Hay algunos que te van a decir que una cosa es el sangrado nasal y otra cosa es la hemorragia nasal, ¿no? Que el sangrado nasal es que se origina de la mucosa de las fosas nasales y que la hemorragia nasal se va a exteriorizar por las fosas nasales independientemente del origen, ¿no? Que puede ser la nasofaringe, la trompa de Eustaquio, etcétera, ¿no? ¿Con qué otros nombres se le conoce a la epistaxis? Rinorragia. Rinorragia, ajá. ¿Y cuál es la otra? Hemorragia nasal, ¿no? ¿Cómo la clasifican? De acuerdo a su anatomía, puede ser anterior o posterior. Ajá. Y acuérdense que la única que trae las otras dos definiciones de grave e idiopática, ¿quién es? La posterior. La posterior. Pero ¿quién trae esas definiciones? Las guías de práctica clínica, ¿eh? Porque no lo encuentran casi en la bibliografía las otras definiciones, ¿no? ¿A qué se debe la hemorragia? La ruptura de sus elementos vasculares. Ajá. Y ya depende si es anterior, pues el plexo de... Si es anterior, ¿dónnde va a estar? En el plexo de Kisselbach. Ajá. O Área del área hígado. de qué? Del Del id. hígado. ¿Y la posterior? De las ramas de la esfinopalatina. Esfenopalatina. ¿O área de quién? Plexo de Woodruff. De Woodruff, ajá. Entonces también pueden encontrar ese término, ¿no? Que generalmente va a ser el plexo venoso que va a estar situado en la parte posterior del meato inferior, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una anterior y una posterior? Pues primero la anterior es más común. Y Es más común. la posterior es más difícil de tratar, ¿no? El volumen de Ajá. sangrado. El tiempo va a ser que más prolongados y de difícil controlar, ¿no? ¿Cuál es la etiología? O las causas. Ya sean locales o generales, es otra clasificación. Ujú. Y Locales y sistémicas, ¿no? Ajá. De los locales que tenemos. Los traumatismos. El traumatismo nasal, porque el niño se mete el dedo a la nariz. ¿Qué más? Inflamatorios, como Inflamatorios. A la rinitis alérgica, irritantes ambientales, el uso de esteroides nasales, ajá. Van a ver que esto es muy frecuente con la mometasona, ¿eh?
Cuando receten mometasona deben de tener cuidado y avisar de que puede tener sangrado nasal. Ajá. Y pues algunas infecciones de vías respiratorias superiores, ¿no? ¿Qué más? Estructurales, como desviación del septo o alguna perforación. Ajá. Deformidades anatómicas, ¿no? Ya sean traumáticas o de nacimiento, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Y tumores o malformaciones. Tumores, ajá. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes? ¿Los pólipos? Pólipos, pero a veces el pólipo no lo toman como un tumor. El angiofibroma. Ajá. Algunos le llaman angiofibroma o nasoangiofibroma como tal. Es el más común que se llega a encontrar en los adolescentes, ¿no? Y en los adultos, pues el carcinoma nasofaringeo, ¿no? Ya mencionaron cuerpos extraños, ajá. ¿Qué más? Cuando También tienen la uso prolongado. inhalación de ¿De qué? cocaína, ¿no? Ajá. Y cuando tienen que aquellos pacientes que son enfisematosos. Las puntas nasales, el oxígeno, el CPAP nasal, algunas cirugías y traumas, ajá. El uso de drogas. También, ajá. Pero a veces el uso de drogas, ¿dónde la dejan más? En factores que sistémicos, ¿no? En los factores sistémicos, ¿cuáles van a encontrar? Hipertensión. Hipertensión, las mismas alergias, las discrasias sanguíneas, los medicamentos, ¿como cuáles? El ácido acetylsalicílico. Ajá. ¿Y otro? Anticoagulantes. Anticoagulantes, ajá, como la warfarina, la heparina. Uno que utilizamos mucho cuando se hacen de la pipí, que tienen enuresis. Desmopresina, ¿no? En los alcohólicos, ¿qué es lo que pasa? También pueden tener sangrado, ¿no? ¿Por qué? Por una falla hepática. Sí. Llámale a lo mejor falla hepática o ¿qué les ocasiona el alcohol? ¿Una qué? Que están rojos. Una vasodilatación. Hipertensión portal. Bueno, eso ya es más adelante, ¿no? Vamos a quedarnos con una vasodilatación, ¿no? Y eso te puede llevar que con cualquier movimiento pueda venir el sangrado. Ya hablaron del problema cardíaco, algunas neoplasias, la hipertensión, hablamos de la malnutrición, ¿no? Ajá, cuando hay anemia, los narcóticos, los trastornos vasculares, la escoliosis también, ajá. ¿Qué pasa aquí? Pues los músculos se van a contraer, tienen una contractura y ¿qué van a hacer? Van a comprimir los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto pueden dar sangrados, ajá. ¿Cuáles son los datos de alarma que deben de tener en cuenta? Que la hemorragia dure más de... Signos de hipovolemia o choque hemorrágico. Hipotensión. Signos de hipovolemia, ajá. ¿Y cómo vas a encontrar a esa persona con hipovolemia? Letárgico, Deshidratado. Pálido, Hipotensión. taquicárdico. Hipotenso, taquicárdico, ¿eh? Y ahí algo que mencionaron hace poco, ¿no? El famoso ¿qué? Pulso paradójico, ¿no? ¿Qué más? Y algunos les van a decir que después de la presión que van a hacer al dorso de la nariz, entre 5 a 20 minutos, ajá, no hayan podido detener la hemorragia, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para la anterior?
que es la más frecuente? El Pues, taponamiento. Compresión. Primero la compresión, ¿no? ¿Y cómo va a ser esa compresión? Con Sobre la sala de gasas. la nariz. Van a aplicar el dorso de la nariz y la cabeza, ¿cómo la van a hacer? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia hacia adelante. adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Y adelante. cuál es el error que cometemos? Hay muchos Hacia que avientan atrás. la cabeza hacia atrás, ¿no? Se comen la Ajá. sangre. No están Debe de ser peleando. hacia adelante, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? 10 a 15 minutos. 15 a 20 minutos. Algunos te dicen que con 5 minutos debes de tener, ¿no? Para valorar. Ya más de 20 minutos ya te está diciendo de que no, que el problema está más severo como tales. Ajá. Y entonces ahora sí, vamos a utilizar los vasoconstrictores nasales, ¿no? Ya lo mencionaron. El más común, ¿cuál es? Oximetazolina. Ajá. Y la fenilnefrina, ¿no? Ujú. Si no funciona, ahora sí, ya nos vamos con qué? La cauterización química. ¿Con qué lo van a hacer? Con nitrato de plata. Nitrato Nitrato de plata. O ácido qué? Tricloro acético, ¿no? Ajá. No funciona, pues ya te vas a la eléctrica, ¿no? Pero ¿tú crees que van a tener en un primer nivel un electrocauterio? No. No. Ajá. Y si no funciona, ahora sí te vas a la endoscópica, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Para que empieces a ver dónde está el sangrado y ver qué tipo de arteria. Si vas a cerrar, ajá, la esfenoidal, ajá, la maxilar, ajá, entonces, ¿cuál es la que va a estar afectada? Y si no, pues ya lo que nos toca un poquito más que podemos hacer, pues son el tapón nasal anterior, ¿no? Y el tapón nasal posterior. Con el tapón nasal anterior no hay tanto problema, eso lo puede poner cualquiera, ajá. Pero con el posterior sí deben de tener cuidado. ¿Y cuánto tiempo lo tienen que dejar? Mínimo 72 horas. Mínimo 72 horas, ajá. ¿Alguna vez a alguien les han puesto un taponamiento nasal? Sí. A mi abuelito. Ajá. ¿Y qué les dijo? ¿Qué sintió? Duele mucho. Ajá, duele mucho y es difícil, ¿eh? Ujú. Algunos te dicen que lo puedes hacer con la cinta umbilical, que la tienes que doblar. Otros te dicen que la puedes hacer con una gasa, que la tienes que impregnar con vaselina e inclusive con fenilefrina o oxitometasolidona para que lo puedan meter. Ajá. Yo ya tiene años que no lo realizo, ¿eh? Y si me preguntan que si lo pudiera realizar, ya no me atrevería, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien molesto. Ajá. Tienes que meter primero así como lo vieron en el video, luego tienes que ver que salga por debajo, tienes que jalar y tienen que hacer luego amarrar para que no se vaya a ir ese taponamiento, entonces es muy molesto. Hay otra cosa que luego llegan a decir algunos que ya casi no se utiliza, el colocar ¿qué? ¿Hielo en dónde? ¿En la frente? En la frente o en la nariz. ¿Qué va a ocasionar el hierro? Ajá. Una Vasoconstricción. constricción, pero no se ha visto y al contrario, ¿qué te puede ocasionar el hierro? El hielo. ¿Quemaduras? Quemaduras, ¿eh? Ajá, se pueden quemar. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿La hipertrofia de cornetes también se incluye en la etiología? También la puedes incluir. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué te va a dar la hipertrofia del cornete? ¿Por qué te va a dar el sangrado? Porque va a chocar. ¿Porque está más vascularizado? No, no está más vascularizado. Roce entre estructuras. Va a estar actuando como que un cuerpo extraño, ¿no? Y entonces, ¿qué va a estar haciendo el niño? Se va a estar metiendo el dedo en la nariz.
te va a estar metiendo el dedo a la nariz y entonces te lo va a ocasionar por trauma, ¿no? Cuando ven la rinitis alérgica, que decimos el prurito nasal, si han visto cómo están los niños, por eso aparece el saludo, alérgico. ¿Por qué? Porque se están tallando el dorso de la nariz con el dedito, ¿Por qué? Porque no pueden respirar y hacen que se metan el dedito. Entonces, por eso es que les ocasiona el sangrado. No es porque hay una hipervascularización, no. Es por trauma como tal, que pues, generalmente les van a decir que en la epistaxis anterior la principal causa, que por eso se da más en niños y ancianos, es el trauma, secundario a que se mete en el dedo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Puede entrar también la hemofilia, doctor? Sí, también entra y eso va a entrar en enfermedades que sistémicas, ¿no? Por eso igual están las leucemias, los síndromes mieloproliferativos, o algunas alteraciones en los factores, de coagulación, como la enfermedad de von Willebrand o igual la hemofilia, ¿no? Que tienen ciertas alteraciones, entonces tienen que descartar todo ese proceso. En ocasiones hemos hecho diagnóstico de leucemia porque los niños presentan epistaxis, y no remiten inmediatamente. Entonces mandan a hacer la biometría y ahí es donde te das cuenta que hay trombocitopenia, que hay leucocitosis o leucopenia y las plaquetas, bueno, pueden estar, ahí están bajas y por eso se han hecho el diagnóstico de leucemia, ¿no? Entonces todo eso entra en las sistémicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, en Sí. el taponamiento anterior y el posterior, o sea, en ambos son 72 horas, ¿sí, verdad? No, el anterior es más rápido, ¿eh? A veces ese lo quitan entre 48 horas, ¿Por qué? Porque la persona no va a tolerar mucho. Y además, ¿qué puedes ocasionar con el taponamiento? ¿Molestia en la nariz, o sea, en el paciente? Deja que moleste, porque va a estar molesto. Infecciones. Aparte de las infecciones, puedes necrosar, ¿no? Por la compresión, puedes ocasionar necrosis, Entonces, por eso se pide 78 horas, pero, 72 horas, pero a veces puede ser menos o puede ser más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí quedó contestada la pregunta o confundimos más? No, sí, gracias. Ahora sí, vámonos a cuerpos extraños. ¿Qué es el cuerpo extraño? Cualquier elemento ajeno al cuerpo que puede entrar a este. ¿Que puede ser animado o inanimado? Inanimado, inanimado, Y otros a su vez lo dividen en ¿qué? Inertes y no inertes. Estático y dinámico. Estático, dinámico o qué? Inertes o no Inerte inertes, o y- orgánicos o no orgánicos, ¿no? Son como los pueden subdividir también. Generalmente, ¿a quién afecta más? Niños. A los niños. A los niños, Hay literaturas que te mencionan que niños menores de 2 años, ¿no? Ustedes mencionaron 3 años, también es razonable, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde se localizan más frecuentemente los cuerpos extraños? En la vía aérea y en oídos. Vía aérea, ¿Por qué en la vía aérea? Porque se meten los objetos a la boca. Acuérdense que ellos tienen esa fase de explorador, ¿no? Y entonces todos se van a llevar todos los objetos a la boca, ¿no? Ya lo dijeron, aparte de eso, pues
todavía su mecanismo de deglución no está maduro al 100%, ¿no? Y hablan de algo, ¿no? El descuido de los papás, ¿no? ¿Cómo sospechan de que se llevó un cuerpo extraño a vías aéreas? Por el cuadro clínico, Ajá, ¿cuál es el cuadro clínico? pues puede haber estornudos, rinorrea. Acuérdense que muchas veces es un inicio, ¿qué? Súbito, ¿no? Súbito. Ajá. ¿Con datos de qué? De ahogamiento, ¿no? O puede haber estridor. ¿Qué más? Dificultad respiratoria. Y fue fiebre, ¿no? A veces cuando lo meten en la nariz puede tardar tiempo y ahí van a encontrar que fetidez, ¿no? Sí. O mal, ajá. Pero este puede tardar un poquito más en actuar, ¿no? ¿Cómo hacen el diagnóstico? Con la anamnesis y puede ser con la rinoscopía en caso de que sea se lo haya introducido en la nariz. Cuando haces la exploración, si piensas que está en vías aéreas superiores, ¿qué vas a hacer? Puede ser buscar los signos. ¿Signos? ¿Cuáles signos? Los que mencionamos de palmada audible, el golpe de palpable y la sibilancia asmatoide. Ajá. Y si no te acuerdas de hacer eso, ¿qué le vas a pedir? Una radiografía. Una radiografía, ¿no? Y a veces ahí puedes ver cómo se encuentra o dónde está localizado el cuerpo extraño, ¿no? Sí. Mencionan que puede haber una tríada clásica que no siempre se va a encontrar. Ajá, para descartar cuerpos extraños en vías respiratorias. ¿Cuáles? ¿Sí recuerdan o no? ¿Todos en accesos? Tos, ajá. El otro. Insuficiencia respiratoria. Dificultad, bueno, más que dificultad, ajá, o insuficiencia respiratoria, vas a encontrar que sibilancias, ¿no? Y disminución de los ruidos respiratorios. Aquí hay que tener mucho cuidado de cómo mencionaste insuficiencia respiratoria. ¿Cómo hago yo diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Con una gasometría. Con una gasometría, ¿eh? Acuérdense que ese es por laboratorio, no es por clínica, ¿no? Y dificultad respiratoria, esa sí lo vas a hacer a través de lo clínico que vayan viendo, ¿no? Sí. Eso. Los tres signos, pues ya los mencionaron, ¿no? ¿Cuáles son? Si se acuerdan, los acaban de mencionar hace ratito, ¿no? Palmada audible, golpe palpable y sibilancia asmatoide. Asmastoidea, ¿no? Ajá. Por eso es que luego mencionan la tríada como sibilancias, ¿no? La disfonía, ¿dónde la van a encontrar? Cuando el objeto esté en vía aérea baja. En laringe. En laringe es donde van a encontrar. ¿Y el estridor? Igual. ¿En laringe? En O en bronquio. tráquea. Cuando esté en tráquea, ¿no? El estridor va a ser en tráquea. Y la disfonía cuando va a estar a nivel de laringe, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tratamiento? Quitar el cuerpo extraño, retirarlo. Primero, ¿qué tienen que hacer? Tranquilizar al paciente.
¿Por qué? Porque eso te va a incrementar más la dificultad respiratoria, ¿no? ¿Cómo se manifiestan los cuerpos extraños en bronquio? Disney. Más que disnea. Yo había encontrado dos, doctor, que era Tos. parcial. Ajá. En parcial va a haber una hiperinsuflación del pulmón con tos y dificultad respiratoria. Y en una total, pues ya podríamos también hablar de una atelectasia con síndrome de condensación. Entonces, aquí generalmente se va a manifestar, como mencionaron, la tos, el estridor o la sibilancia. En expiración, ¿no? Con disminución de la entrada del aire al pulmón afectado y dificultad respiratoria que puede variar si es parcial o es total, ¿no? Y cuando están los cuerpos extraños en esófago, ¿cómo se van a dar cuenta que es esófago? Disfagia. Disfagia, ¿qué más? Vómito. Más que vómito. ¿Náusea? Más que náusea. Hematemesis. Más que hematemesis. ¿Qué van a empezar a hacer los niños? Cialorrea. Cialorrea, ajá. Van a empezar a ver, eso les va a decir que el cuerpo extraño va a estar en el esófago. Entonces, la cialorrea es lo que te va a dar más la pauta. Ajá. ¿Cuáles serían las complicaciones de los cuerpos extraños? Ya mencionaron algunas, si está en oído o en fosas nasales, ¿qué nos puede dar? Infección. Perforación. Perforación, ¿qué más? Infección, necrosis. Infección, necrosis. Algo principal que es Epistaxis. epistaxis, no, pero antes, igual, ¿qué más? Sinusitis, ¿no? Ajá, la sinusitis como tal. Ajá. Y si están en vías en vías aéreas superiores, ¿qué nos pueden dar? Broncoaspiración. Ya no va a ser vía superior, ¿eh? Ya empezamos también con las inferiores, ¿no? La Puede broncoaspiración. asfixiar y morir. ¿Qué nos van a dar? Abscesos pulmonares, bronquiectaxias, fístulas, ajá, hipoxia, daño cerebral, crisis convulsivas por la misma hipoxia y el fallecimiento, ¿no? Pueden fallecer estos chaparritos. Ajá. ¿Cuándo es un objeto animado como un bicho? Lo más recomendable, si no tienen con qué poderlo matar, refiéranlo, ajá, para que no estén lastimando, porque sí me ha pasado luego que hemos lastimado y lo necesitamos al otorrino. Y entonces al otorrino, pues ya lo único que le queda es sedarlo para poder extraerle el cuerpo extraño a los bebés. Entonces ahí si ven que no van a poder, mejor no hagan nada y refieran al niño, ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, ¿en lugar de agua se prefiere utilizar solución salina o cualquiera de los dos es? Solución salina, ajá, o agua bidestilada, ajá. Cualquiera de los dos. ¿Qué más? Inclusive te dicen, no te quieres meter en problemas, que a veces no lo tienen, ajá. ¿Qué le puedes poner? Vaselina, ¿no? Líquida. ¿Para qué? Para que, entre comillas, ahogues al bicho, porque al momento en que el bicho se mueve, perdón, al niño le va a ocasionar un dolor intenso, ajá, y se va a poner más inquieto, entonces hay que tener mucho cuidado. Y la vaselina, entre comillas, te va a decir que lubrica, ¿no? Y va a impedir que el bicho se esté moviendo, comparado con la solución fisiológica, el agua bidestilada, que
con esto va a permitir que se mueva el bicho y con esto también puedes incrementar un poquito más la molestia en el niño, ¿no? Por eso te van a decir que ya sea vaselina o aceite, ¿no? Que se puede utilizar para matar el bicho. No lo extraigan estando vivo, ¿eh? Porque van a tener muchos problemas, ajá. De repente lo jalan y ¿qué pasa? Se traen la mitad del cuerpo y la otra mitad del cuerpo se queda atorada, ¿no? Entonces ahora sí, lo tienes que referir para que lo ceden, lo duermen. ¿Por qué? Porque clavó sus patitas, sus anclas, lo que ustedes gusten, sus vellosidades y ya se quedó atorado, ¿no? O va a perforar la membrana timpánica y vamos a tener más problemas. No he visto hasta el momento que se metan bichos a la nariz, pero sí al oído, ¿eh? Al oído sí he visto muchos, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. Lo más frecuente es la garrapata, ajá, la cucaracha, larvas, la mosca, ajá, eso sí lo hemos visto, ¿eh? Ajá, que se llegan a meter. La mosquita esta de la manzana, ajá, se me fue el nombre de este bichito, eso lo hemos visto y esperemos a que se muera y ya se puede extraer con facilidad. ¿Algo más? ¿Alguna duda, pregunta? No. Igual ahí como mencionaron de los orgánicos, no les vayan a poner agua a los orgánicos. ¿Por qué? Pasa lo mismo con la garrapata que come y se hincha, ¿no? Si ustedes les ponen agua a las semillas, ¿qué va a pasar? Van a expandir y entonces ya también ya no lo van a poder sacar con facilidad. Hay muchos que te van a decir que un tratamiento es que tapes la nariz, ajá, y que soples, ajá, y con esto por la misma presión lo vas a sacar. A veces no son tan buenos esos remedios caseros, entonces hay que tener nada más mucho cuidado. ¿Alguna pregunta, duda? Doctor, ¿usted ha sacado cuerpos extraños? Sí. ¿Y qué es lo ¿Cuál ha más sido el más extraño que ha sacado? El más extraño, así como tal, pues es que han sido cucarachas, han sido moscas, han sido gusanos. Ya aquí ya no mencionamos, ajá, las pilas de reloj también, pero esas hay que tenerle mucho cuidado, porque causan necrosis, ajá. Yo le quería preguntar de eso, doctor. ¿Eso es más común que se vea en el tracto digestivo o en vías aéreas, las pilas? En tracto digestivo, ¿por qué? Porque se la comen, ajá, y se ve más a tracto digestivo, ajá. Causa perforación intestinal, ¿verdad? Sí, van a necrosar, y la necrosis es rápida, en menos de 24 horas, y es una urgencia, Entonces sí deben de tener cuidado. De nariz, pues generalmente la semilla de garbanzo, el frijol, ajá, y plastilina. En el oído a veces ha sido también papel o globos que se llegan a meter. La punta de lápiz que también acostumbran a meterse mucho a los oídos. Creo que hasta eso ha sido los más raros que he llegado a ver, ¿no? No he visto otros al 100%. Y a veces les digo, porque a mí me pasó una vez que no pudimos y tuvimos que hablarle al anestesiólogo. Ajá, nos puso una santa regañiza porque ya habíamos martirizado al niño, ¿no? Entonces, si ven que no van a poder, refiéranlo. ¿Por qué? Porque el niño ya no se va a dejar después hacer las cosas. ¿Han intentado sacar tapones de cerumen? ¿O les han extraído los tapones de cerumen a alguno de ustedes? No. Sí. Hay muchos que lo hacen con las pinzas, con las bayonetas, salen y rápido, ¿no? Ajá, pero hay otros que utilizan ¿qué? ¿Agua? Punzo con agua, ¿no? Agua. Ajá, punzo con agua. ¿Y cómo salen? Por el aumento de la presión, ¿cómo salen?
como disparado. cefalea, mareados, ajá, y algunos le han perforado la membrana timpánica por el aumento de la presión que están haciendo. Entonces, hay que tener hasta cierto punto cuidado, ¿no? Si lo saben hacer y no hay ningún problema, pues no, lo pueden hacer. Pero si nunca lo he hecho, debe de haber alguien más. ¿Por qué? Porque si no miden la presión, no miden las cosas, va a salir peor, ¿no? Y ya enojado el papá, pues también son muchos problemas. Por eso hay que explicarle, se va a intentar, si no se puede, se tiene que referir. ¿Por qué? Porque a veces es fácil y a veces no es tan fácil, ¿eh? Doctor, ¿y las monedas también es común? Las monedas las hemos encontrado más en tracto digestivo, ajá. Esas se las comen. Ujú. Y esas sí se han ido de repente a bronquios, ajá, aunque es más frecuente que se vaya al tracto digestivo. De comerse, pues nos ha pasado los clavos, los alfileres, ajá, los tornillos, y nada más están vigilando que vaya atravesando el tracto digestivo. Si de repente ya ven que no avanza, empieza con dolor abdominal, pues algunos han terminado en cirugía. Pero es más frecuente que la moneda sea en tubo digestivo y posteriormente en bronquios. Y va a depender también del tamaño, ajá. Lo que nos tocó una vez fue una niña que no sé cómo se tragó un chícharo, pero ese chícharo se fue a bronquio y estaba con tos y tos y tos, ¿no? Ya cuando vieron, pues le tuvieron que hacer la broncoscopía, se estaba tratando como si fuera asmática, le hacen la broncoscopía y sacan ya germinado el chícharo, ¿no? Ya había echado ramitas, como dicen, ajá. Pero hasta ahí, ajá, no he visto otras cosas más severas que luego llegan a aparecer en la literatura. Pero esta niña, pues se tuvo que entrar a broncoscopía, a un evento quirúrgico, se tuvo que sedar, se sacó y de ahí ya empezó a mejorar cuando la habíamos catalogado como asmática, ¿no? Ajá, y resulta que no era asmática, que tenía un cuerpo extraño en vía respiratoria, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ajá. ¿Con ¿Sí? qué frecuencia se complican? O sea, ¿de cada cuántos casos se complican? En los niños es muy raro que se complique, ¿no? Ajá. Entonces vamos a ver de 100 niños, a lo mejor un 5% se van a complicar, ajá. Pero es muy raro, ¿no? Y así complicaciones severas, ¿no? Porque pues la otra complicación que he visto mucho, pues es la sinusitis en los cuerpos extraños en nariz. ¿Pero por qué? Porque pasan desapercibidos, ¿no? No los vemos hasta que no tomas la radiografía de senos paranasales, lo tratas como si fuera una rinitis, mejora, vuelve a regresar, de repente le pides la placa, observas o le haces una rinoscopía anterior y ya es donde te das cuenta y los traes con facilidad. Eso sí no cuesta mucho trabajo extraerlos con el rinoscopio, ajá, pero sí no he visto otras complicaciones severas. Ha pasado que cuando es total en vías aéreas, sí se ha fallecido en ese momento el niño, ¿eh? Y sí hemos tenido casos donde han fallecido, que intentamos verlo y en menos de 24 horas fallece, ¿no? Porque no pueden extraer el cuerpo extraño. Pero otras complicaciones así severas no he observado, ¿eh? A lo mejor en salubridad pues se va a ver más porque realmente llegan más a salubridad. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, muchas gracias. ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, Sí, doctor. Bueno.
Pues ya los dejamos descansar. Mañana continuamos el otro tema.